Ahora que sabemos que nuestro equipo cumple con la estadística de Poisson y que las desintegraciones no se ven afectadas, o sea, en realidad son las cuentas las que este, siguen con esa distribución, vamos a pasar a la segunda parte, que es determinar el valor de tasa de conteo neto de una muestra radiactiva con un 95% de confianza. Si recuerdan, la tasa me permitía independizarme del tiempo de conteo. Como ya dijimos, una parte importante de las medidas radiactivas es que yo tengo que decirle al detector durante cuánto tiempo quiero que mida. Entonces, hay veces que voy a medir durante 10 segundos, otras durante 5 segundos, dependiendo de eso, me va a quedar cuentas cada determinado tiempo. Cuando yo quiero comparar y trabajar con diferentes grupos de medidas, tengo que tener unificado ese tiempo. Entonces, la forma más fácil de trabajar es con la tasa, ¿sí? Además, también nos va a servir después para la siguiente parte. Entonces, si recuerdan, la tasa escrita como R es igual a las cuentas dividido el tiempo. ¿A qué hago referencia cuando hablo de tasa de conteo neta? Siempre nosotros vamos a tener una radiación de fondo, ¿sí? Sería como una especie de línea de base cuando hacen un espectro UV visible. Y lo que tienen es que esta radiación de fondo, que siempre está presente, que nos rodea todo el tiempo, va a contribuir a lo que mi equipo va a contar. Y yo en realidad, cuando voy a medir una muestra, voy a querer las cuentas que corresponden solo a mi muestra. Quiero saber qué actividad radiactiva tiene mi muestra. Entonces ahí es cuando tenemos la tasa o la actividad neta, también llamada de otra forma, pero en este caso va a ser la tasa de conteo neta, ¿sí? Donde tenemos la actividad de la muestra, que va a ser la actividad que yo mido, menos la actividad del background, que es la actividad que yo mido cuando no tengo ninguna fuente. Como recordamos del teórico, cuando yo quiero expresar una magnitud con su incertidumbre, voy a tener que expresar el promedio, que va a ser el mejor estimado del valor real, más menos eh, lo que es mi límite de confianza por la desviación estándar S. Como estamos trabajando con un 95% de confianza, nuestro K alfa va a ser igual a 2. En realidad es 1,96, pero lo redondeamos a 2, que corresponde a un 95% de confianza. Entonces, una vez que tenemos la tasa, ¿cómo vamos a calcular la desviación estándar en este caso? Nosotros tenemos nuestra expresión, vamos a medir la muestra, vamos a medir el background, vamos a medir cada uno determinadas veces, vamos a hacer la tasa de cada uno y vamos a restarlos. Al estar haciendo cálculos con las medidas, vamos a tener arrastre de error, ¿sí? Vamos a tener propagación de errores. No arrastre de error, que es otra cosa. Entonces, una vez que si tenemos propagación de errores, sabíamos que tanto para una suma como para una resta, la desviación estándar es igual a la raíz de la suma de las varianzas. ¿Esto de qué salía? De que la varianza de una suma o resta era igual a la suma de las varianzas. Entonces simplemente hago raíz a todo. Ahora, ¿qué pasa? Las varianzas de tanto mi tasa neta, de mi tasa de la muestra como mi tasa del background, son varianzas que corresponden a promedios y, o sea, estoy dividiendo entre tiempo y dividiendo entre la cantidad de medidas que hago. Entonces ahí internamente también voy a tener propagación de errores. Y si recuerdan, del teórico hicimos todo un desarrollo matemático bastante extenso mostrando cómo hacíamos este cálculo y llegábamos a esta expresión. Como los datos sabemos que cumplen una distribución de Poisson porque en la parte anterior eh, vimos que eso era así, tenemos que la varianza, en este caso para las tasas de conteo promedio, va a ser igual a el cociente entre la tasa promedio dividido el número de medidas n por el tiempo de medida t. Entonces, para la tasa neta, la varianza va a estar dada como lo tenemos acá, en este recuadro. ¿Qué datos vamos a utilizar? Vamos a utilizar los mismos datos. Nuestra muestra ahora va a seguir siendo o va a pasar a ser en realidad la misma muestra que ya medimos. Con esos mismos datos vamos a calcular la tasa de conteo neta. ¿Qué tenemos que hacer en la práctica en esta parte? Teníamos que medir el background. ¿Cómo se mide el background? Simplemente se setea el tiempo, en este caso van a ver que son 5 segundos, y se mide
simplemente el detector sin nada. Algo a tener en cuenta es que en el caso de que nosotros nos hubiéramos ayudado de algún vasito de plástico o de algún soporte o algo para alejar la muestra del detector y dejarla a una distancia dada, el background tenemos que medirlo con ese mismo accesorio que hayamos utilizado, ¿sí? Es muy importante mantener la geometría en el equipo adentro de medida. Es como si yo uso un vasito, ese mismo vasito tiene que estar. Obviamente que la muestra radiactiva no. Entonces, ¿qué hago? Primero que nada, tengo que calcular los promedios, ¿sí? Acá, si quieren, pueden ponerle pausa y hacen ustedes el cálculo de la tasa de conteo neta y después seguimos. Para corroborar, a ver si lo hicieron bien, vamos a hacerlo acá. Y primero que nada vamos a calcular el promedio de la muestra, que eso ya lo teníamos calculado en la parte anterior. Tenemos también el promedio para el background y luego calculamos las tasas. Entonces, para la muestra la tasa nos da 1784,01 cuentas por segundo. Y para el background nos da 108,48 cuentas por segundo. Ahora tenemos las dos medidas en el mismo tiempo, que es cuentas por segundo, o CPS también es otra forma de decirle fácil. La tasa de conteo neta es simplemente la resta entre los dos. Obviamente que si tuviéramos cuentas cada 10 segundos no podemos restarle cuentas cada 5 segundos, porque estamos trabajando en unidades diferentes. Ahora sí, restamos y nos da 1675,53 cuentas por segundo. Tenemos la tasa, ahora tenemos que calcular la desviación estándar. Entonces, volvemos a poner los valores de la tasa neta. ¿Y cómo calculamos la desviación estándar? Utilizando la fórmula que vimos anteriormente. Acá de vuelta pueden poner pausa, hacen los cálculos ustedes y después seguimos para corroborar cómo les dio. En este caso recordamos la ecuación, la fórmula que vimos y simplemente sustituimos por los valores, ¿sí? La tasa de la muestra, en este caso es importante que es de la muestra lo que medimos, o sea, la que tiene todo, no la neta, ¿no? Porque son simplemente cada una de las partes que contribuyen a calcular la neta. En este caso son 30 medidas, en este caso son 10, para la muestra son 10 segundos y para el background son 5. Y finalmente nos da un valor de 2,85 cuentas por segundo. La desviación estándar obviamente está en las mismas unidades que, eh, mi media, que mi valor. Por lo tanto, finalmente podemos expresar el resultado de la tasa de conteo neta como 1675,53 más menos 2 por 2,85, que sería 5,7 cuentas por segundo. Y esa es la expresión final de mi resultado. Ahora, en la tercera parte lo que tenemos que hacer es determinar el valor de tasa de conteo absoluto de una muestra radiactiva de vuelta con un 95% de confianza. ¿Qué es una tasa de conteo absoluta? ¿Qué hablamos cuando decimos una actividad absoluta? La actividad absoluta es la actividad real de la muestra, ¿sí? Venimos hablando de las desintegraciones, venimos hablando de las cuentas. Ya hemos comentado muchas veces que las cuentas que me da el equipo nunca son exactamente las desintegraciones, no son iguales, ¿sí? ¿Por qué? Porque primero que nada, al detector no llega toda la radiación de una muestra sale para todos lados y el detector está geométricamente ubicado en un lugar al que le va a llegar X cantidad de radiación, tenemos autoabsorción de la muestra, tenemos muchos factores que hacen que nunca va a llegar el 100% de la radiación emitida por mi muestra. Entonces, ¿pero qué pasa? Eso depende mucho del equipo. Depende de si el detector es plano, si es de pozo, depende mismo de los errores internos del equipo, depende de la eficiencia del equipo, depende de pila de cosas, que lo que va a pasar es que me va a dar siempre un valor menor. Pero como yo cuando quiero informar qué actividad tengo, por ejemplo, para inyectar un radiofármaco, tengo que independizarme del equipo. Yo no puedo estar dependiendo, no puedo informar, bueno,
administré 17.000 cuentas por segundo, porque eso va a depender del equipo que yo estoy usando y en las condiciones en las que yo estoy midiendo. No es la actividad real que tiene mi muestra. Entonces es muy importante poder calcular la actividad real de la muestra. Entonces, ¿cómo relaciono yo esa actividad real, que es la actividad absoluta, que corresponde a las desintegraciones radiactivas de mi muestra, con la actividad medida, que son las cuentas por el tiempo que me da el detector? Vamos a utilizar lo que se llama la eficiencia del equipo. Y bueno, esa eficiencia va a depender de todas estas cosas que dijimos, ¿sí? De cómo está el detector, de la energía, de varias cosas. Entonces, definimos la eficiencia como el cociente entre las cuentas por segundo dividido las desintegraciones por segundo. Por esta otra razón también es importante saber trabajar con tasas de conteo, porque para la eficiencia siempre tengo que trabajar con cuentas por segundo. Y algo importante es que para la eficiencia hago uso de patrones. Yo voy a tener fuentes radiactivas que ya están calibradas y vienen con una actividad conocida, y de esa forma es como yo puedo calcular la eficiencia del equipo. Algo muy importante es que la eficiencia del equipo, de una de las cosas que depende, es de la energía de la radiación. La eficiencia no va a ser lo mismo para una radiación gamma de 140 kV que para una radiación de 663. Entonces, solo puedo comparar eficiencias de un patrón del mismo radionucleido que mi muestra, o en caso de no tener un patrón del mismo radionucleido, puedo utilizar un patrón que tenga una emisión de una energía similar. Esto es muy importante a tener en cuenta. Entonces, la eficiencia, por eso tenemos acá la expresión de que la eficiencia es igual a las cuentas por segundo del patrón sobre las desintegraciones por segundo del patrón, que a su vez son iguales a las cuentas por segundo de la muestra sobre desintegraciones por segundo de la muestra. De esta forma, nosotros lo que podemos hacer es despejar las desintegraciones por segundo de la muestra y así tener nuestra actividad absoluta. Entonces, ¿qué hacemos en la práctica en esta parte del práctico? En esta parte del práctico lo que vamos a hacer es medir un patrón. Si recuerdan, nuestra muestra era una fuente sellada de cesio 137. En este caso lo que vamos a tener es otra muestra, otra fuente sellada de cesio 137 que va a actuar como nuestro patrón. Lo que ven acá es la fuente sellada, que es una fuente de disco como la que vimos en el primer práctico, y viene con los datos del fabricante que nos dice que tenía 0,141 microcuries a la fecha del 4 de julio de 1983. Entonces lo que hacemos es, utilizando la misma geometría, eso es muy importante, con la que medimos la muestra, si utilizamos un vasito para alejarla determinada distancia del detector, tenemos que utilizar el mismo vasito, no podemos ponerla más arriba o más abajo. Medimos nuestra muestra patrón. En este caso vamos a hacer 10 medidas de 2 segundos cada una. Y bueno, como dijimos, despejando de esta ecuación, si nosotros tenemos nuestro patrón y nuestra muestra son iguales, van a tener la misma eficiencia, puedo igualar esas eficiencias y simplemente despejo y obtengo esta ecuación que es la que me permite tener la actividad absoluta de mi muestra. Ahora, ¿qué es lo que yo tengo y qué es lo que tengo que calcular? Las cuentas por segundo de la muestra, que están acá, ya las tengo calculadas, ¿sí? Eso recuerdan que es lo que calculamos como la tasa de conteo neta de nuestra muestra que hicimos en la parte 2, sería la parte anterior. Ahora, ¿cómo calculo las cuentas por segundo del patrón? Yo tengo acá las medidas y ahora les voy a dar un tiempo, si quieren pueden poner pausa, para hacer el cálculo. Es muy importante de vuelta que hagan los cálculos para que cualquier duda que les surja, cualquier valor que les dé diferente, puedan ver por qué les dio diferente, si es que hay algo que no están tomando en cuenta. Recuerden que, sobre todo en esta parte, hay muchos cálculos y mucho tema también de unidades, de CPS, de DPS, y es importante que agarren práctica. Y la única forma de agarrar práctica es haciendo los cálculos. Entonces, nosotros necesitamos las cuentas por segundo del patrón. Tenemos los datos para el patrón, calculamos el promedio de cuentas con los datos que tenemos acá y dividimos entre el tiempo que son 2 segundos. Nos da 371,9 cuentas por segundo. Y
La tasa del background la tenemos calculada para la parte anterior, que es 108,48 cuentas por segundo. Hacemos la tasa neta para el patrón y nos da 263,42 cuentas por segundo. Acá obviamente que estamos calculando con las tasas netas, ¿por qué? Porque si queremos la actividad real de nuestra fuente reactiva, tenemos que sacarnos de encima la radiación de fondo. ¿Qué nos falta? Nos faltan las desintegraciones por segundo del patrón. ¿Cómo nosotros vamos a calcular eso? Recuerdan que la actividad del patrón nos viene dada a una fecha. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer para poder calcular, para poder saber la actividad del patrón al día de hoy? Lo que vamos a tener que hacer es calcular a partir de los datos del fabricante con la ecuación de decaimiento, ¿sí? Es importante que sepan utilizar la ecuación de decaimiento porque es una de las ecuaciones básicas y fundamentales de la reactividad. Entonces, nosotros tenemos que nuestra actividad inicial va a ser 0,141 microcuries, ¿sí? ¿Y qué pasa? Tenemos que saber cuál es, primero que nada, el tiempo que pasó del 83 a hoy y que nos falta el periodo de semidesintegración del cesio 137. Ahí lo pueden buscar en la tabla, lo pueden buscar en aplicaciones que existen de tabla de radionucleidos, lo pueden buscar en internet. Y llegamos a que el periodo de semidesintegración del cesio 137 es de 30 años. Es muy importante la unidad porque en este caso, por ejemplo, si bien nos dan al día que fue calibrado, muchas veces te dan incluso la hora a la que fue calibrada, como tiene un periodo de semidesintegración de 30 años, en realidad que el tiempo esté exactamente en días no es tan importante porque no va a variar sustancialmente la actividad en unos poquitos días cuando el periodo de semidesintegración es de 30 años. Entonces acá tomamos el tiempo que pasó, que fueron 37 años, dividimos entre 30, y nos da 0,06 microcuries. Algo a tener en cuenta acá para saber si el cálculo lo hice bien o no, es que sabemos que pasó más que un periodo de semidesintegración. Pasaron 37 años desde que esto fue calibrado. Por lo tanto, la actividad que nosotros tenemos que obtener al final, la actividad al día de hoy, tiene que ser menor a la mitad que la actividad que teníamos en el 83, o sea, tiene que ser menos que la mitad que 0,141 microcuries. ¿Qué pasa? Esto lo tenemos en microcuries, pero la eficiencia relaciona cuentas por segundo dividido desintegraciones por segundo. Entonces tenemos que pasar los curies a desintegraciones por segundo que también se escriben como becquerel. ¿Cómo hacíamos esto? Esto lo hacíamos con la relación de que un microcurie equivale a 37.000 becquerel o desintegraciones por segundo, son equivalentes. Entonces lo que tenemos es que 0,6 microcuries van a equivaler a 2.218,96 becquerel o dps. Esto es muy importante que lo tengan en cuenta porque si yo la relación la hago entre cuentas por segundo y curies o microcuries, no me va a dar un valor correcto, ¿sí? Porque no estoy comparando magnitudes comparables. Entonces, ahora que tenemos los tres términos que necesitábamos, las cuentas por segundo de la muestra, las cuentas por segundo del patrón, las desintegraciones por segundo del patrón, podemos calcular nuestra actividad absoluta de la muestra y nos da 14.114,09 dps. Si observan, el valor de las DPS es mayor al valor de las CPS. Esto siempre tiene que ser así. ¿Por qué? Porque las cuentas siempre tienen que ser menores, porque la eficiencia nunca puede ser mayor al 100%. ¿Sí? Siempre voy a perder desintegraciones que no van a ser contabilizadas por el equipo. Ya desde entrada por la geometría del equipo porque no le van a llegar. Y una vez que llegan, muchas veces algunas se pierden dentro del equipo, no son contabilizadas. Entonces,
es importante que si las desintegraciones por segundo nos dan menor a las cuentas por segundo, algo mal estamos haciendo. Es importante tener esas cosas en cuenta. Siempre les decimos que es muy importante cuando hacen los cálculos razonarlos, no hacerlos automáticamente. Tengo esta fórmula CPS por DPS sobre CPS y meto la calculadora y el número que me da. Piensen, paren 10 segundos a decir, ¿este valor es coherente? Si no lo es, puede ser simplemente meter el dedo mal en la calculadora, pero es importante que esas cosas las tomen en cuenta. ¿Qué es lo que nos queda ahora? Nos queda hacer el cálculo de incertidumbre. Si recuerdan, en el teórico lo vimos que en el caso de que nosotros tenemos tanto multiplicación como división, teníamos esta expresión para calcular la incertidumbre. ¿Qué nos pasa? Nos pasa que la desviación estándar o la varianza de las desintegraciones por segundo del patrón, si recuerdan del teórico, las vamos a considerar como cero. ¿Por qué? Porque nuestro fabricante, si ven en lo que era el patrón, no nos da una varianza. Se supone que está medido de tal forma que la varianza o la desviación estándar o la incertidumbre que tiene esa medida es nula o cuasi nula. Entonces, bueno, vamos a asumir que este sigma es cero, por lo tanto todo este término se me va y es bueno porque tengo algo menos para calcular. Ahora, ¿cómo calculaba yo esta varianza? Ya la tengo calculada, ¿verdad? Y después esta la tengo calculada de la vez anterior. Esta es la que debería calcular ahora. Y de acá despejo esta que es la que a mí me interesa, que es la varianza o la desviación estándar de las desintegraciones por segundo de la muestra. Entonces llego a esta expresión. Recuerden cómo calculábamos esto lo van a hacer ustedes, que era la raíz de la suma de las varianzas de la medida esta más la medida, en realidad no esta, ¿no? Sino de la medida del patrón más la medida del background. Entonces, una vez que tengo este cálculo, voy a llegar a que la desviación estándar de la actividad absoluta de mi muestra va a ser 245,50 dps. Como me piden un 95% de confianza, voy a expresar la tasa de actividad absoluta de la muestra como 14.114 más menos 490 dps. ¿Sí? En este caso son desintegraciones por segundo porque estamos hablando de actividad absoluta. Finalmente, la última parte es la que nos permite, lo que vamos a hacer es determinar si una muestra es o no reactiva con un 95% de confianza. Muchas veces pasa que se tiene una muestra y se tiene que saber si es reactiva o no. El simple hecho de que nos dé un valor más alto que el valor medio del background no es un indicativo absoluto de que, bueno, me da un poquito más, ya es radiactiva. ¿Qué pasa? Siempre estamos hablando de los errores, de que tengo que informar los valores con la incertidumbre, entonces es importante calcular la incertidumbre de ese valor. ¿Cómo nosotros sabemos? Esta es una forma de comparar dos valores y determinar si son iguales o no, que lo que vamos a hacer es tomar nuestro valor de background, que es con lo que queremos comparar, ¿verdad? Si la actividad que nosotros medimos de nuestra muestra problema tiene un valor comparable al de background, básicamente es que no es radiactiva, no tiene radiactividad propia. Lo que estamos midiendo va a ser simplemente el background. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a comparar los intervalos de confianza de cada conjunto de medidas para ver si estas medidas son iguales o no. Como el equipo sabemos que cumple Poisson, vamos a calcular el intervalo de confianza utilizando la estadística de Poisson.
¿sí? Vamos a calcular como ya lo vimos. ¿Qué pasa? Tenemos el background cada 5 segundos y tenemos la muestra problema medida cada 10 segundos. En este caso, simplemente lo que hacemos es tomamos una muestra problema, de vuelta mantenemos la geometría en la forma de medir, ¿sí? Si utilizamos un vasito cuando medíamos el background, ese mismo vasito lo utilizamos cuando usamos la muestra problema y realizamos la medida. Como tenemos medidas en diferente base de tiempo, obviamente que vamos a tener que utilizar tasas de conteo. Entonces ya teníamos calculada la tasa de conteo del background, que era 108,48 CPS, y calculamos la muestra problema. ¿Sí? Entonces acá nos da este valor, calculábamos, recuerden, el promedio dividido el tiempo, nos da este valor. Si ven, nos da 108,48 el background y nos da 113,64 la muestra problema. Es un poco más alto y uno podría decir sí, es radiactiva porque es más alto, pero ¿qué tanto más alto es? O sea, en realidad con los dos valores así solos no se puede llegar a una conclusión. Entonces calculamos los intervalos de confianza para cada uno de los valores. Algo muy importante y que a veces genera dudas, cuando yo hago la muestra problema, yo en realidad no voy a calcular una tasa neta porque yo no sé si esa muestra es radiactiva o no. Yo en realidad lo que estoy es comparando dos valores, ¿sí? Estoy comparando el valor del background y el valor de la muestra problema. Yo no sé si esa muestra problema realmente tiene un valor de radiactividad o no. Hacer la tasa neta estaría partiendo del supuesto de que mi muestra es radiactiva. Entonces, en realidad, eso no es válido, por las dudas. Volviendo a el intervalo de confianza. Como vimos, para una tasa neta ya tenemos más que clara la ecuación que vamos a utilizar y tenemos la desviación estándar para el background y la desviación estándar para la muestra problema. Lo que vamos a hacer es expresar los intervalos de confianza. Como nos dicen un 95% de confianza, tenemos que calcular la desviación estándar por 2. Entonces vamos a tener estos valores. Ahora, lo que vamos a ver es el solapamiento de estos intervalos. ¿Qué tenemos? Tenemos que nuestro background, la cota superior del background, en el intervalo de confianza calculado, va a ser de 111,43. Mientras que la cota inferior de la muestra problema es de 111,51. Por lo tanto, en realidad nosotros no tenemos un solapamiento, ¿sí? Todos los valores posibles que puede tener, donde puede caer el valor real de la muestra problema, siempre va a ser mayor al background. Por lo tanto, nosotros podemos decir que la muestra es radiactiva con un 95% de confianza. Y en este caso sí podríamos calcular, bueno, cuánto es la actividad de la muestra, que obviamente va a ser una nadita, pero va a tener cierta actividad. Entonces podemos decir que estos valores no son iguales estadísticamente con un 95% de confianza. Podemos decir que la muestra problema tiene un valor mayor al valor del background. Y entonces eso, en la práctica, lo que me dice es que mi muestra va a tener reactividad propia. Puede ocurrir otros casos. Puede pasar que mi muestra, en realidad, el intervalo de mi muestra problema esté comprendido dentro del intervalo del background. ¿Eso qué me dice? Que todos los valores que puede tomar mi muestra problema, si bien el promedio es el valor más cercano, recuerden que este intervalo de confianza, ¿qué es lo que me dice en la práctica? Que bueno, el valor mejor representativo es este que yo te digo, que es el promedio. Pero más o menos tales valores, tengo un 95% de confianza de encontrar el valor real. Entonces, si yo tengo mi intervalo de confianza dentro del intervalo de confianza del background, que está acá en naranja, puedo decir que mi muestra no es radiactiva con un 95% de confianza. ¿Por qué? Porque en realidad mi background y mi muestra tendrían el mismo valor estadísticamente. Por lo tanto, toda la radiación que viene de mi muestra viene del background, no viene de la muestra.
Hay otros casos un poco más complicados que no me permiten concluir. ¿Y cuándo pasa eso? Cuando tengo un solapamiento a medias, ¿sí? Como acá en este caso. En este caso, ¿qué pasa? Tengo un valor mayor de la muestra problema, pero mi cota inferior es menor que la cota superior del background. O sea que tengo este porcentaje acá, chiquito, en el que tanto los valores de mi muestra como los valores del background podrían llegar a coincidir. Pero ¿qué pasa? Tengo todos estos valores que tenemos acá en mi muestra problema que van a ser mayores al background. Entonces acá yo no puedo decir con certeza que mi muestra sea radiactiva. Idealmente, ¿qué se podría hacer? No idealmente, en la práctica, ¿qué se podría hacer? En la práctica lo que se puede hacer es, y lo que se intentaría hacer es achicar estos intervalos de confianza. Yo lo que voy a suponer es que, bueno, si se lo tan un poquito y me muestra problema, mi promedio me da mayor al background, es muy probable que mi muestra sea radiactiva. Entonces, ¿qué es lo que puede estar pasando? Puede estar pasando que mis valores estén tan dispersos que en realidad pase este solapamiento. ¿Cómo puedo yo achicar un intervalo de confianza? Una de las formas es haciendo un mayor número de medidas. Si tengo un mayor número de medidas, voy a tener un mejor estimativo de mi valor real. Entonces, de esta forma también la dispersión de los valores se va a achicar. Otra forma de la que se puede hacer lo mismo en las medidas radiactivas es aumentar el tiempo de medida. Entonces, si aumento el tiempo de medida, también voy a tener una mejor estadística. Y de esta forma es más probable que este intervalo se achique, por lo tanto, este valor se corra para acá y el valor de la cota inferior de la muestra problema se corra hacia valores mayores. Por lo tanto, se terminarían separando y llegaría al caso que tuvimos nosotros en el práctico, acá. ¿Sí? Bueno, eso es todo lo que vamos a ver en el práctico de estadística. Si les queda cualquier duda, no escriban, no duden en escribir, en mandar mensaje, en comunicarse de alguna forma, señales de humo, para tratar de dejar esto lo más claro posible. Idealmente, ojalá podamos capaz ver en algún momento en el laboratorio las medidas, simplemente para que vean cómo realmente cuando uno mide dan valores aleatorios. Y, y bueno, y con esto terminamos la clase.